estás pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo. Si obtienes como trabajador 2 salarios mínimos o 3, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas. Engañaron muchísimo y por eso 30 años sin aumento de salario o aumentando el salario por abajo de la inflación, que eso es lo que vamos a corregir. Esa es una de las iniciativas que voy a enviar antes de irme. Y la otra es la de la pensión, porque también, imagínense, un trabajador se jubila y después de 30 años de trabajo va a recibir, si le va bien, la mitad de su sueldo de pensión. Eso fue Zedillo en el 97. Esa ley 97 que nos permite. Es que estás pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo, mínimo o no. Si obtienes como trabajador 2 salarios mínimos o 3, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40%. Nosotros logramos una reforma, pero no es completa, por eso vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado, incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones. Eso lo logramos hace 3 años, que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida, para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude, ¿sí? Y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado, pero que de entrada, como todavía no va a tener efectos tan drásticos la reforma por los 30 años, porque esto fue en el 97, esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo. Igual en el caso de la reforma del ISSSTE que hizo Calderón con la maestra Elvester. Sí, sí, o sea, para todos, o sea, trabajadores del Seguro Social, inscritos en el Seguro Social y ISSSTE. ¿Mande? ¿Serían las AFORES o cómo se haría? No, vamos a buscar la forma. Yo lo que quiero es de que quien administre es otra cosa. Puede ser el Afore, puede ser directamente el gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales, ¿sí?, no se logra.
Fue muy irresponsable lo que hicieron. Uno de los principales argumentos cuando retiraron estos beneficios era que el Estado quebraría en algún momento dado por tanto dinero que tendría que estar robando. Para empezar, ¿Cómo sería eso? para empezar, el Estado no participa, no aporta, son los empresarios. Es que engañaron muchísimo. Ahora, para que no sea una carga, ¿no?, directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el gobierno, ¿sí?, a ayudar, ¿sí?, para que sea gradual, y después el sector empresarial. Pero de entrada el gobierno no participa. A lo mejor en lo que tiene que ver con el ISSSTE, pero no con los trabajadores del Seguro Social. No, esto era como una saña, muy ideológico todo. Vamos a procurar que no haya inflación, que es lo que tenemos que cuidar, ¿no?, básicamente, que no haya inflación y que siga creciendo la economía. Está muy bien el país en lo económico. No sé si ayer les comentaba yo de un artículo, ¿ya sabes de quién se trata? Sí, pero es un seudónimo, ¿no? Pero sí existe. ¿Por qué existe esa persona? La persona. Muy buen artículo, muy buen artículo. O sea, porque explica lo que se está haciendo en economía, cómo es el nuevo modelo económico que nos está dando resultados. Y tiene unas cosas que se manejan desde hace mucho tiempo, que manejaban los magonistas en el Plan Liberal, que es un extraordinario documento de 1906. Decían los magonistas que, palabras más, palabras menos, que cuando el pueblo es tan pobre, que no tiene ni siquiera para lo básico, pues no puede prosperar el comercio, ni la industria, ni nada. Que en cambio, cuando el pueblo tiene ingresos para comprar lo básico y algo más, prospera el comercio, prospera la industria. Es sencillo. Entonces, él hace una interpretación de eso, pero todavía más fina, de que está recibiendo la gente ahora sus apoyos de manera directa, sin intermediarios. Pero estamos hablando de 30 millones de familias. Y dice él que al día siguiente ya están consumiendo. Al día siguiente de que reciben sus apoyos, ya están consumiendo. Y que eso produce un fortalecimiento del mercado interno. Sí, hay recursos, hay circulante, y eso tiene un efecto que estimula la economía. Y es cierto, una vez
me hizo una explicación un empresario, no quiero decir su nombre, pero es un empresario muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ya pueden imaginarse. Que me dijo, ¿por qué? Un día lo voy aquí a comentar porque tiene que ver con un juicio práctico en el manejo de la economía. Es como el sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos. Y él me decía, ¿por qué en vez de dar la pensión cada 2 meses, por qué no la dan cada 15 días? Y yo decía, tenemos problemas para la distribución, la dispersión, ¿no? Pero él me daba una explicación, que si la parte proporcional de los 15 días se les entregaba, tenía un mayor efecto en el mercado, en la reactivación de la economía. O sea, en vez de entregar en 2 meses, y ahora vamos a buscar que sea, nada más que pase lo de la campaña, que ahora no podemos, y además porque todavía necesitamos consolidar bien el sistema de dispersión en el Banco del Bienestar, pero cuando menos cada mes, mensual, sí, pero no es nada más de que se adelante, sino que tiene un efecto en la economía, que es un poco lo que él plantea. Pero le voy a preguntar a esa persona, le voy a decir, a ver, ¿cuál es el sustento? Y él le sabe. No es economista, ¿eh? José Carlos Arias dice que lo conoce usted desde que estaba en el gobierno de la ciudad. Sí, puede ser, puede ser. ¿Y es economista él? Sí, economista y financierista. Ah, no. Entonces sí, porque sí es un análisis económico. Sí, pero lo que me llamó, bueno, coincido con él, pero lo que me llamó más la atención es lo de el efecto que tiene el fortalecimiento del consumo. El impacto en la economía. En la economía. O sea, porque sí se está distribuyendo, ¿no? Sí se distribuye. Yo les puedo probar que de los 35 millones de hogares, a 30 millones de hogares le llega de manera directa una pequeña porción del presupuesto, en 30 directos, y a 5 millones de manera indirecta. También se benefician, pero de manera indirecta. Pero nunca del presupuesto, estoy seguro, de manera directa le había llegado a un porcentaje tan alto de la población, el presupuesto. Cuando llegamos nosotros, la recaudación, nada más, la pura recaudación, era de 3 billones. 3 billones cuando llegamos. El año pasado cerramos con 4 billones 500 mil, 1,5 billones. En términos nominales, casi 50% de incremento. ¿Por qué? Porque ahora tienen que pagar los que no pagaban. Ya se los voy a repetir y lo pueden ver, ¿eh? De 3 billones a 4,5 billones.
En 5 años, 1,5 billones de aumento. Entre paréntesis, sin aumentar impuestos, con las mismas tasas, sin aumentar impuestos en términos reales. Entonces, ¿cuánto significa esto de incremento? Casi 50% en términos nominales. No hacen falta los gasolinazos. No hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país. Alcanza el presupuesto. Y además, si no se roban el dinero, alcanza para que le llegue a 35 millones de hogares, aunque sea un pequeño apoyo, un pequeño programa de bienestar. Las cuentas individuales de Afores son intocables. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores. No somos iguales a los saqueadores de antes. Esa reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más. Pero todo esto ayuda, toda esa manipulación, porque son muy torpes, no se dan cuenta que al estar queriendo difundir mentiras, me permite a mí recordar lo que hizo Zedillo y lo que hicieron los del bloque conservador, que reformaron la Constitución para quitarle las pensiones, una cantidad considerable de las pensiones a los trabajadores. ¿Qué hizo Zedillo con el apoyo de otros en la reforma a la Constitución 1997 para los jóvenes? Bueno, que antes de esa reforma el trabajador, si se jubilaba con 10,000 pesos, eso era lo que iba a recibir. Y Zedillo reforma la ley, reforma la Constitución para que ese trabajador, en vez de recibir los 10,000 pesos que gana en el último año, reciba de los 10,000, no exagero, 3,000. Entonces, ¿qué hace después Calderón con la maestra Ebester, con los trabajadores al servicio del Estado?
porque la primera reforma de Zedillo es para los trabajadores inscritos al Seguro Social. Luego viene el fraude electoral, imponen a Calderón, y otra reforma es lo mismo, pero para los trabajadores al servicio del Estado. Y es el mismo ejemplo: el que gana 10,000 va a recibir 3,000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos remediando? No de ahora, ya llevamos tiempo. ¿Cómo logramos que en vez de estos 3,000 se acerquen y obtengan lo que reciben de sueldo cuando se jubilan? ¿Cómo llegan a los 10,000? ¿Qué hicimos ya para eso? Dos cosas que ya se hicieron con reformas que enviamos nosotros a la ley. Una, muy importante, que por decisión propia los empresarios, al darse cuenta de que eso era una gran injusticia para los trabajadores, los mismos empresarios deciden aumentar sus cuotas pagadas al seguro para las jubilaciones, con el propósito de que reciban más los trabajadores al jubilarse. Ellos deciden. Entonces, eso se aprueba. Aquí lo dimos a conocer. Estaba todavía como presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar. Pero apoyaron todos los dirigentes de las organizaciones empresariales. Al mismo tiempo, que esa fue la segunda medida, ayer estaba yo medio escuchando al que manejaba las Afores en el gobierno anterior, que desde luego está inconforme. ¿Por qué está inconforme? Porque cuando llegamos, las Afores cobraban comisiones para administrar las pensiones altísimas, por encima de lo que se cobraba en el mundo. Entonces, enviamos una reforma para bajar el monto en el cobro de las comisiones, con una fórmula. Hasta hace poco me informó el secretario de Hacienda que por esa medida que tomamos de reducir el cobro de comisiones, los trabajadores habían recuperado un poco más de 120,000 millones de pesos. O sea, se quedaban con ese dinero las Afores. No les gustó, en su momento hubo protestas, resistimos las protestas,
Y yo estoy seguro que vamos a terminar el año con un ahorro de 150,000 millones de pesos para los fondos de los trabajadores. Uno de los que estaba criticando de que no iba a servir este fondo compensatorio que estamos creando era precisamente el que antes manejaba lo de los afores, que se quedó callado cuando estaban cobrando excesivamente las afores por administrar las pensiones. Bueno, de todas maneras, con lo que hicimos, no alcanza. Si estamos hablando del ejemplo de 10,000, con lo que hemos hecho, va a significar recibir 5,000. Entonces, esta otra medida es para crear un fondo compensatorio de pensiones para el bienestar, para que el que se jubile con estas leyes antilaborales, la de Zedillo y la de Calderón y sus asociados, puedan recibir una cantidad mayor. Estamos buscando que sea el equivalente a su sueldo. Entonces, eso significa tener un fondo especial, compensatorio, que es el que estamos creando, que lo va a manejar el Banco de México. ¿Cómo vamos a alimentar ese fondo? Ya me lo preguntaba. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo, me lo preguntaba Eduardo. Y lo explicaba. Ese fondo tiene varias fuentes de financiamiento. Una es que las afores se quedan con dinero que los trabajadores no reclaman y ya está establecido por ley que tienen que devolver ese dinero al Seguro Social, pero no lo hacen. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es que esa disposición legal quede establecida claramente para que una parte de esos recursos que no tienen que ver con las cuentas individuales, sino son fondos que se producen porque hay trabajadores que no reclaman sus ahorros por cualquier razón y también por las burocracias y por todo, eso que no se lo queden las afores. Además ya está en la ley, lo tienen que devolver al Seguro Social, pero no lo hacen. Han devuelto creo que 1,000 millones y tienen como 40,000. Entonces, pero esa es una sola fuente de financiamiento. Otra fuente de financiamiento para ese fondo es el que todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, se destine a ese fondo. Otra fuente de financiamiento son las utilidades cuando se tengan de las empresas paraestatales
que está manejando Marina y la defensa, porque todo lo que es el istmo de Tehuantepec, todo el corredor del istmo, el Tren Maya, los aeropuertos, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad de México, están manejados por Defensa y por Marina. La línea aérea, todas esas empresas, cuando se constituyeron, se estableció que sus utilidades se iban a destinar a fondos de pensiones de los trabajadores. Entonces, de manera simplista y de mala fe, dicen los expertos y los que no nos quieren, ¿cuándo va a haber utilidades en Mexicana? ¿Cuándo va a haber utilidades en el Tren Maya? Pues sí, sí van a haber utilidades. No, en el corto plazo, porque cualquier empresa requiere de tiempo para consolidarse, para llegar a un punto de equilibrio. Lo importante es que lo estamos dejando documentado, porque el Tren Maya, el transísmico, todo se está haciendo con presupuesto público, no es deuda, que eso también se les olvida. Es dinero de todos los mexicanos. Son empresas del pueblo de México, a diferencia de lo que pasaba antes, que las empresas eran particulares. Esas son empresas públicas. Entonces, todo eso y otras fuentes más van a fortalecer este fondo de pensión para que, en la medida que se vaya venciendo el plazo de las jubilaciones, se compense a los trabajadores. Esto lo estamos planteando para que sea una reforma constitucional. Sin embargo, como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir, se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empieza a funcionar. Esa es la explicación.